Hola amantes del suspenso. Bienvenidos a su canal una vez más. Esta vez tengo para ustedes una historia de suspenso y terror sobre una herencia. Si les gusta el relato, regálenme un like, suscríbanse, comenten y activen la campanita para que reciban notificaciones de nuevos relatos. Y si tienen una historia para compartir, envíenla al correo que dejaré en el primer comentario. Los invito a ponerse cómodos y apagar la luz para escuchar el siguiente relato aquí en Apanicados. Nunca imaginé que una llamada cambiaría el curso de mi vida. Todo comenzó una mañana tranquila. Estaba en mi pequeño departamento en la Ciudad de México, tomando un café mientras veía las noticias. De repente, el teléfono sonó. No era un número que reconociera, pero algo en mi interior me dijo que contestara. ¿Señor Daniel López? Preguntó una voz seria al otro lado de la línea. Sí, soy yo, respondí, intrigado. Le llamo en representación del bufete jurídico Velasco y Asociados. Necesitamos que se presente mañana a las 10 de la mañana para tratar asuntos relacionados con la herencia de su tío, don Ignacio López. Me quedé helado. No tenía contacto con mi tío Ignacio desde hace años, de hecho, la última vez que lo vi fue en mi adolescencia, y era una persona distante, incluso extraña. Siempre hubo rumores en la familia sobre él, y decían que tenía tratos turbios o algún pacto con fuerzas oscuras, pero nunca les presté atención. Ahora, de la nada, recibo una llamada sobre una herencia. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Por qué yo? ¿Qué me dejó? ¿Por qué nunca me habló de esto? Al día siguiente, me encontré en una oficina elegante en el corazón de la ciudad. El abogado Velasco, un hombre mayor de aspecto severo, me recibió con una mirada que mezclaba simpatía y preocupación. Señor López, su tío dejó instrucciones claras. Usted es el único heredero de una propiedad que él poseía en el estado de Hidalgo, un rancho bastante grande. Sin embargo, hay algunas particularidades que debo explicarle. Me sentí incómodo. Algo en su tono me hizo dudar. ¿Particularidades? Pregunté. Su tío fue un hombre reservado, muy vinculado a ciertas creencias. El rancho al que se le ha dejado está rodeado de historias poco comunes. A lo largo de los años, hubo eventos inexplicables, desapariciones, incidentes extraños. Los habitantes del pueblo cercano creen que el lugar está maldito. Me reí nerviosamente. No creía en supersticiones. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Firmar y ya está? El abogado me entregó un documento. Solo debe firmar, pero hay una advertencia, una cláusula en el testamento. Usted debe pasar una noche en la propiedad para que la herencia sea completamente suya. Si no lo hace, perderá todo derecho sobre ella. Me quedé en silencio. La idea de pasar una noche en un rancho que ni siquiera conocía no me emocionaba, pero tampoco quería perder lo que parecía ser una gran fortuna. Acepté. Una semana después, llegué al rancho. Era una construcción antigua, de paredes grises y ventanas rotas. A su alrededor, un bosque espeso que parecía devorar todo a su paso. El silencio era absoluto, salvo por el viento que movía las ramas, y un aire pesado, casi asfixiante, se sentía en cada rincón. La puerta principal crujió al abrirse, revelando un interior polvoriento. La casa estaba llena de objetos antiguos, muebles cubiertos por sábanas blancas y cuadros familiares en las paredes, todos con los rostros desfigurados por el tiempo. Caminé lentamente por los pasillos, sintiendo que alguien me observaba, pero cada vez que volteaba, no había nada. Decidí instalarme en lo que parecía ser el salón principal. Encendí una pequeña lámpara de aceite que encontré y me senté en una silla, esperando que la noche pasara rápido. Pero mientras el tiempo avanzaba, las cosas comenzaron a cambiar. El aire se volvió más frío, y un olor a humedad impregnó el ambiente. De repente, escuché un ruido. Un golpe seco proveniente del segundo piso. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero traté de mantener la calma. Es solo una casa vieja, son ruidos normales, me dije a mí mismo, aunque sabía que algo no estaba bien. Subí las escaleras, cada paso resonando en la oscuridad. Al llegar al segundo piso, vi una puerta entreabierta.
Parecía que algo o alguien la había empujado. Mi respiración se aceleró y una sensación de pánico indescriptible comenzó a invadirme. Empujé la puerta lentamente y al otro lado encontré una habitación vacía. Pero había algo que me llamó la atención: en el centro de la habitación, un viejo baúl cerrado con candado. ¿Qué hacía ahí? Intenté abrirlo, pero el candado era demasiado resistente. Mientras me daba la vuelta para salir, escuché un susurro. Era suave, casi imperceptible, pero lo suficientemente claro como para erizarme la piel. Daniel, ven, decía la voz, arrastrando las palabras. Me quedé congelado, sin poder moverme. El susurro se repitió, más fuerte esta vez, y provenía directamente del baúl. Esto no es real. Grité, retrocediendo hacia la puerta. Pero algo, una fuerza invisible, me empujó hacia el baúl. Cayendo de rodillas, sentí que el miedo me paralizaba por completo. De repente, el candado se abrió solo, y el baúl se entreabrió con un chirrido. Dentro había una caja de madera pequeña, adornada con símbolos extraños que no reconocía. Mis manos temblorosas tomaron la caja, y al abrirla, un frío indescriptible recorrió mi cuerpo. Dentro había una carta, escrita a mano. Reconocí la letra inmediatamente, era la de mi tío Ignacio. Daniel, si estás leyendo esto, significa que has heredado no solo esta casa, sino el legado oscuro que acompaña a nuestra familia. Hace décadas, hice un pacto con algo que no puedo nombrar. Todo lo que tenemos, toda la fortuna, proviene de ese pacto. Pero el precio es alto. Te lo advertí, pero nunca escuchaste. Ahora es tu turno de pagar. Las palabras parecían arder en mi mente. No entendía del todo lo que había leído, pero el terror comenzó a consumirme. Fue en ese momento cuando escuché pasos pesados que resonaban desde el pasillo, acercándose lentamente a la habitación. Corrí hacia la puerta, pero antes de que pudiera alcanzarla, ésta se cerró de golpe. Me quedé atrapado en la habitación, escuchando cómo los pasos se detenían justo frente a la puerta. ¿Quién está ahí?, pregunté, con mi voz quebrada por el miedo. No hubo respuesta. Solo silencio. Pero sabía que alguien, o algo, estaba al otro lado. Los minutos se convirtieron en horas, y cada segundo que pasaba, el miedo se apoderaba más de mí. Finalmente, cuando creí que no podía soportarlo más, la puerta se abrió lentamente, revelando una figura oscura, casi intangible, que se deslizaba hacia mí. Lo último que recuerdo antes de desmayarme fue un susurro en mi oído. El pacto nunca se rompe. Cuando desperté, estaba en el suelo de la habitación, con la carta de mi tío apretada en mi mano. La casa estaba en completo silencio. Sin saber cómo, logré salir del rancho y regresar a la ciudad, pero algo en mí cambió para siempre. Siento su presencia cada día, cada noche, y sé que el pacto sigue vigente. La herencia no era lo que esperaba, y ahora estoy condenado a pagar un precio del que nunca podré escapar. El regreso a la ciudad no fue el alivio que esperaba. Aunque dejé atrás el rancho, las noches en mi departamento se volvieron insoportables. Cada vez que cerraba los ojos, revivía aquella experiencia, los susurros, los pasos pesados, la figura oscura. A veces, despertaba cubierto de sudor, sintiendo que algo invisible me observaba desde las sombras de la habitación. Fue entonces cuando supe que la herencia no era solo una propiedad, sino una maldición que ahora me perseguía a cada paso. Las semanas pasaron y no podía dejar de pensar en la carta de mi tío Ignacio. ¿Qué clase de pacto había hecho? ¿Y qué significaba para mí? El abogado Velasco me llamó un par de veces, preguntando si había regresado al rancho o si planeaba reclamar la herencia formalmente. Le evadí, inventando excusas, pero pronto comprendí que el destino me arrastraba de vuelta a ese lugar. Finalmente, decidí buscar respuestas. Investigando la historia de mi tío, descubrí que en su juventud, Ignacio había hecho viajes frecuentes a lugares remotos en busca de conocimiento esotérico. Había visitado templos antiguos, consultado a chamanes y buscado lo que describían como el poder oculto. Un día, regresó con una fortuna inexplicable y se instaló en el rancho en Hidalgo, donde vivió recluido hasta su muerte.
Los rumores en el pueblo cercano eran escalofriantes. Los habitantes contaban que, después de un tiempo, comenzaron a desaparecer personas que trabajaban en el rancho o que se acercaban demasiado. Hablaban de luces extrañas en el cielo y de voces que se escuchaban en el bosque. Todo apuntaba a que Ignacio había invocado a algo que le otorgó riquezas a cambio de almas. Volví al bufete del abogado Velasco, exigiendo respuestas. Sentí que me estaba ocultando algo. ¿Qué me dejó exactamente mi tío? ¿Por qué debo pasar una noche en ese lugar? Pregunté, tratando de mantener la calma, aunque el pánico se agolpaba en mi pecho. Velasco me miró fijamente, suspirando con resignación. Daniel, hay cosas que no estaban escritas en el testamento, pero que debes saber. Tu tío Ignacio no solo te dejó el rancho, también te dejó su deuda. El pacto que hizo no era solo por riquezas. Le otorgaron poder y fortuna, pero a cambio debía entregar algo más valioso, su linaje. Y tú eres su último descendiente. La noche que pasaste en el rancho fue solo el inicio. El pacto sigue vivo, y ahora tú eres el encargado de continuar con la deuda. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Las palabras del abogado resonaban en mi mente, el linaje, la deuda. No solo había heredado una propiedad, había heredado una maldición familiar. ¿Qué se supone que debo hacer? Pregunté, con el miedo transformándose en desesperación. El pacto debe ser renovado, Daniel, dijo Velasco, bajando la voz. Si no lo haces, las consecuencias serán desastrosas. No solo para ti, sino para todos aquellos que te rodean. Mis pensamientos se desbordaron en imágenes, mi familia, mis amigos, todos en peligro por algo que nunca elegí. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados, pero tampoco podía enfrentar lo que fuera que mi tío había invocado. ¿Cómo se supone que podría continuar con un pacto que ni siquiera comprendía por completo? Esa misma noche, volví al rancho, decidido a enfrentarlo todo. El miedo me invadía, pero la sensación de que no tenía otra opción era más fuerte. Al llegar, la casa parecía aún más imponente bajo la luz de la luna. El viento susurraba a través de los árboles, pero ahora esos susurros parecían tener palabras, frases incompletas que se colaban en mis oídos. Dentro, todo estaba tal y como lo había dejado, pero el ambiente era diferente. Sentía una presencia constante, como si el rancho respirara, como si me estuviera esperando. Me dirigí al segundo piso, al lugar donde había encontrado la caja con la carta de mi tío. El baúl seguía ahí, y esta vez no estaba cerrado. Dentro del baúl, además de la caja, encontré una serie de libros antiguos, escritos en lenguas que no reconocía, pero uno en particular llamó mi atención. Era un diario, el diario de mi tío Ignacio. Sus páginas relataban sus viajes, sus búsquedas de poder y, finalmente, su encuentro con una entidad que describía como la sombra de la vida. Ignacio había sellado el pacto a cambio de riqueza, pero la entidad le había advertido que la deuda sería cobrada en su descendencia. El pacto exigía sacrificios, y esos sacrificios eran vidas. Cada año, alguien debía ser entregado a la sombra, o de lo contrario, la deuda recaería sobre la familia. Al leer esto, mi sangre se heló. Sabía lo que tenía que hacer, pero no estaba dispuesto a sacrificar a nadie. Debía encontrar una manera de romper el pacto, de liberarme de la maldición sin pagar el precio que exigía. Sin embargo, mientras seguía leyendo, me di cuenta de que no había escapatoria. Mi tío lo había intentado y fracasado, y ahora el pacto estaba sobre mí. Fue en ese momento cuando la casa comenzó a vibrar. Las paredes temblaban, los objetos caían al suelo, y una risa macabra resonaba desde el fondo del pasillo. La sombra había llegado. Corrí hacia la puerta, pero se cerró de golpe ante mí. Estaba atrapado. La risa se convirtió en susurros que envolvían cada rincón de la casa. Sentí como mi mente comenzaba a fracturarse, el pánico me consumía. Daniel, el pacto debe cumplirse, decía la voz, resonando en cada rincón de la casa. No lo haré. Grité, tratando de mantenerme firme, pero sabía que estaba perdido. De repente, las luces se apagaron, y la figura oscura que había visto antes apareció frente a mí, más clara que nunca. No era humana,
sino una sombra con forma cambiante, siempre en movimiento, pero con ojos brillantes que me atravesaban el alma. Elige, o lo haré por ti, dijo la sombra, extendiendo una mano espectral hacia mí. En ese momento, entendí el destino que me esperaba. No había escapatoria, no había salvación. La herencia de mi tío no era una propiedad o dinero. Era una deuda con algo más allá de la comprensión humana. Sabía que, si no entregaba una vida, la sombra tomaría la mía. Y así fue. El último pensamiento que tuve antes de que todo se oscureciera fue que tal vez mi tío había tenido razón al advertirme, pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. El frío penetrante del rancho envolvía cada rincón y mientras la presencia oscura me rodeaba, sentí que todo estaba perdido. Mis pensamientos se agitaban, tratando de encontrar una salida, pero las sombras parecían devorar cualquier rastro de esperanza. La sombra avanzó lentamente, como si saboreara mi miedo. Su voz resonaba en mi cabeza, susurros ininteligibles que me debilitaban. Sabía que mi tiempo estaba llegando a su fin. Pero en medio de ese terror, una idea cruzó por mi mente, ¿y si el pacto podía romperse de otra manera? Mi tío Ignacio había intentado escapar, había tratado de buscar respuestas en los libros, pero que si había algo que él no vio. Quizá la clave no estaba en cumplir el pacto, sino en entenderlo. En lugar de sucumbir al miedo, traté de pensar como Ignacio. Si había hecho un trato con esta entidad, también debía haber una manera de revertirlo. Con esa chispa de esperanza, me arrodillé junto al baúl y comencé a revisar de nuevo los papeles que había dentro. Mi mente trabajaba a toda velocidad mientras las paredes del rancho temblaban y las sombras parecían retorcerse a mi alrededor. Finalmente, encontré algo. Un manuscrito más antiguo, con símbolos que apenas podía descifrar. En él, hablaba de un ritual. Un contrapacto, algo que podría desafiar la voluntad de la sombra, pero requería un precio. Al leer más a fondo, mi corazón se aceleró. El ritual no exigía sacrificar a nadie más, pero sí requería enfrentarse a la propia oscuridad, a las sombras internas que uno lleva consigo. Había una advertencia clara: aquel que intente romper el pacto deberá enfrentarse a su propio reflejo en la oscuridad. Lo que verá lo destruirá, o lo liberará. Decidí intentarlo. La noche avanzaba, y en la sala principal del rancho, tracé los símbolos del manuscrito en el suelo usando ceniza y sal, como indicaban las instrucciones. Sentía la presencia de la sombra observándome, burlándose de mis intentos. Pero estaba decidido. Encendí velas en los 4 puntos cardinales, y comencé a recitar las palabras del ritual. El aire en la sala se volvió más pesado, y el viento en el exterior comenzó a aullar como si algo estuviera despertando en las profundidades de la tierra. Las sombras en la habitación comenzaron a moverse, a converger hacia el centro del círculo que había trazado. De repente, todo se detuvo. El silencio era sepulcral. Abrí los ojos lentamente, solo para encontrarme cara a cara con yo mismo. Una figura idéntica a mí, de pie frente a mí, pero sus ojos brillaban con una oscuridad profunda, casi como si estuvieran vacíos. «Soy tú», dijo la figura, con una voz que resonaba como un eco interminable. «Todo lo que temes, todo lo que ocultas. Estoy aquí porque me has llamado». El miedo que sentí en ese momento era distinto a cualquier otra cosa. No era la presencia de una entidad sobrenatural, sino el terror de enfrentarme a mis propios miedos y secretos, todo lo que había enterrado profundamente a lo largo de los años. «¿Crees que puedes romper el pacto?», preguntó mi reflejo oscuro, avanzando hacia mí. «No tienes idea de lo que eres capaz de hacer o de lo que has hecho». La figura alzó la mano, y de repente, el rancho se transformó a mi alrededor. Ya no estaba en la sala polvorienta, sino en momentos de mi vida. Vi a personas que había herido, amigos a los que había traicionado, decisiones cobardes que tomé por miedo. Cada escena me golpeaba como una bofetada, haciéndome ver la oscuridad que había ignorado dentro de mí. «Este es tu legado, Daniel», dijo la figura. «No puedes escapar de lo que eres». Me quedé paralizado, incapaz de negar lo que estaba viendo. Pero, al mismo tiempo, comprendí lo que debía hacer. El manuscrito no solo hablaba de enfrentar la oscuridad, sino de aceptarla, de integrarla en uno mismo. Tomé aire,
intentando calmar mi mente. No, no puedo escapar de lo que soy, dije, con mi voz temblando. Pero tampoco dejaré que me controle. La figura sonrió, pero no era una sonrisa de burla, sino una sonrisa de satisfacción, como si eso fuera lo que estaba esperando. En ese momento, las imágenes alrededor de mí comenzaron a desvanecerse y sentí un calor que crecía dentro de mí. El círculo de ceniza y sal brillaba intensamente y la oscuridad que había en la habitación empezó a retroceder. La sombra gritó, su figura se retorció y colapsó sobre sí misma. El aire del rancho se aclaró de repente y una extraña paz llenó el lugar. Me levanté lentamente, sintiendo una libertad que no había sentido en años. Había roto el pacto, no entregando vidas, sino enfrentando la oscuridad que mi familia había tratado de evitar por generaciones. Me di cuenta de que el verdadero pacto no era con la sombra, sino con nosotros mismos. Mi tío, al buscar poder, había intentado controlar algo que no comprendía y había sido consumido por ello. Pasaron semanas después de esa noche y el rancho ahora era solo una vieja propiedad vacía. Nadie más en el pueblo se atrevía a hablar de maldiciones o pactos. Para ellos, todo parecía haber terminado. Pero para mí, algo más había comenzado. El abogado Velasco me llamó un día, intrigado por lo que había ocurrido. «Señor López, ¿cómo va todo en la propiedad?», preguntó, su tono era cuidadosamente neutral. «Todo está en orden», le respondí, sabiendo que él nunca entendería completamente lo que había pasado. «Me alegra escuchar eso», dijo. «De todas formas, quería informarle que, tras revisar algunos documentos, he descubierto que hay otros herederos. Parece que su tío no fue tan claro en su testamento como pensábamos». Sentí un escalofrío recorrerme. ¿Otros herederos? ¿Quiénes?, pregunté, temiendo la respuesta. No estoy seguro aún, pero hay nombres que parecen vinculados a su familia lejana. Deberíamos investigar más. Mi corazón se aceleró. ¿Más herederos? ¿Acaso ellos también estaban vinculados al pacto? De repente, comprendí algo terrible, yo había roto el pacto en mi propia vida, pero, ¿qué pasaría con aquellos que compartían mi sangre? El destino que había evitado no se había desvanecido del todo. Simplemente, había encontrado otros caminos. El legado oscuro de mi tío no había terminado. Solo había cambiado de manos. Y para eso, ya no había solución.